Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Claudia Rubio. El día de hoy les traigo un paso a paso de esta pulsera muy fácil de hacer en su tejido, muy delicada y con un acabado algo diferente en su broche. Así que vamos de una vez con los materiales. Esto es Candy Art, espero les guste y puedan aprender conmigo. Empezamos tomando 3 hilos y a cada uno a la mitad lo insertamos por el herraje que hemos escogido. Luego tomamos el primer hilo del extremo izquierdo que llamaremos hilo guía y en diagonal vamos a anudar con doble nudo hacia la izquierda. Luego seguimos anudando en orden como van los hilos. Al último hilo le quemamos un poco la punta para hacerlo más fino y poder ingresar la primera mostacilla. Y este lo anudamos a nuestro hilo guía. Apretamos para dejar asegurados los hilos. El último hilo lo dejamos aparte y continuamos anudando como en el primer paso, llevando nuestro hilo guía de forma diagonal. Repetimos este paso 2 veces más.
En este paso, apartamos el primer hilo de la izquierda y anudamos los 2 hilos que nos quedan. Tomamos el último hilo que habíamos apartado, lo pasamos por debajo y anudamos el hilo guía. Tomamos el siguiente hilo apartado y quemamos de esta forma la punta para poder ingresar la mostacilla. Pasamos por debajo el hilo con la mostacilla y anudamos nuestro hilo guía. De igual forma tomamos el primer hilo que habíamos apartado y por debajo del hilo guía anudamos. Con el hilo que habíamos apartado del lado izquierdo insertamos una mostacilla. Ahora este será el hilo guía donde anudaremos los demás hilos como en el primer paso, repitiendo solo 2 veces. Acá volvemos a separar el primer hilo de la izquierda, anudamos los 2 últimos y repetimos los pasos.
Acá la he dejado de esta medida, aproximadamente 6 mostacillas de un lado y 7 del otro lado. Eso depende de qué tan larga sea la muñeca de la mano de cada persona. Y ya en este punto empezaremos a cerrar uno de los extremos de la manilla. Ya para empezar a cerrar este extremo, cojo el primer hilo que he apartado y va a ser el hilo guía de los dos hilos siguientes y empezamos a anudar hacia la derecha. El hilo guía lo pasamos por debajo del siguiente hilo y anudamos hacia la izquierda. Apartamos los hilos del centro, recortamos y sellamos con calor los de los extremos. Debemos tener mucho cuidado de no quemar de más cuando estemos sellando. De igual forma realizamos el otro lado de la manilla. Esta vez empezaré a anudar del lado derecho para que la manilla quede acorde con las demás mostacillas y tejido.
Cuando ya la tenemos de la misma medida del otro lado, procedemos a cerrar este lado ya con el broche de seguridad. El hilo del centro va a ser el hilo guía y con el siguiente hilo vamos a empezar a anudar solo de medio nudo, empezando hacia la derecha y luego con ese mismo hilo hacia la izquierda, hasta realizar 25 nudos sencillos. Le vamos a dar forma al broche para cerrarlo. Le damos la vuelta a la pulsera y aseguramos el tejido a nuestra tabla de trabajo. Seguimos utilizando el mismo hilo guía para asegurar. Tomamos el siguiente hilo y anudamos con doble medio nudo hacia la derecha. Así de esta forma ha quedado el ojal de la pulsera. Procedemos a cortar todos los hilos de este lado de la manilla y sellamos con calor. Tomamos los dos hilos que tenemos del otro extremo de la pulsera y los insertamos al ojal que hemos realizado.
Posterior a esto, ingresamos la perla por los 2 hilos. Aseguramos a la tabla de trabajo para realizar el nudo corredizo. Tomamos uno de los hilos que hemos cortado de la manilla. Lo pasamos por debajo de estos 2 hilos. Tomamos este extremo, lo pasamos por encima del siguiente hilo y luego por debajo de todos los hilos, sacándolo por el aro que hemos dejado, haciendo de esta forma un nudo plano. Y luego apretamos muy bien. Acá acerco un poco la cámara para que puedan notar este pequeño nudo. Por ese lado hacemos nuevamente el aro. Con el otro hilo lo pasamos por encima del siguiente hilo y luego por debajo de todos los hilos, sacándolo nuevamente por el aro y aseguramos. Volvemos a repetir este nudo plano las veces que lo desee, en mi caso lo haré 10 veces. Luego cortaré las puntas solo del nudo corredizo y sellaré con calor. De esta forma ha quedado el nudo corredizo. Ya para terminar, a cada hilo que queda voy a insertar de a 3 mostacillas cada uno y lo aseguro con un nudo en la punta. En mi caso, deseo que las mostacillas queden fijas al final del hilo, así le realizo otro nudo ayudándome de unas pinzas. Cortamos el excedente del hilo y sellamos con calor.
Ya ha quedado el trabajo terminado. Como les dije, es muy fácil y muy bonita si la queremos dar como obsequio. Espero les haya gustado el video, lo compartan, le den me gusta y si visitan mis redes sociales me dejen sus comentarios. Estaré subiendo más videos para los que deseen suscribirse. Muchas gracias y nos veremos pronto.